Buenas noches, Fernando. Gracias por la entrevista. Bueno, el señor Arista ha dicho que el presupuesto que se ha elaborado y aprobado en el Consejo de Ministros hoy es mucho más realista, está mucho más en la realidad que el pasado, que había establecido un aumento de 12% en relación al año previo, el año 23, mientras que el 25 aumenta en relación al año en curso el 4.5% y prevé que habrá un déficit de 2.8%. ¿Cuál es tu primera reacción? No hemos visto el documento escrito todavía, sin duda, pero nos basamos en las declaraciones hechas por el ministro Arista. ¿Cuál es su primera reacción respecto de estas informaciones? Bueno, parece que es un presupuesto en el cual responde al crecimiento nominal del país. Acordémonos que para el año entrante el Perú está previsto que crezca 3% y con una inflación de alrededor de 2%, un poco menos. Es un presupuesto que no muestra un crecimiento, digamos, exponencial, ni mucho menos, sino que sí parece ser un presupuesto que se acota los tiempos que estamos viviendo. Entonces, de una primera lectura de lo que ha anunciado el ministro Arista y de no haber créditos suplementarios adicionales en el año, es un presupuesto que me parece correcto para poder cumplir con las reglas fiscales que el Perú se ha comprometido. Ahora, el ministro ha dicho también que ningún gobierno regional ni municipalidad tendrá menos de lo que ha tenido el año 24. De la misma manera dijo que las unidades ejecutoras del Ejecutivo. ¿Esto es posible? ¿Es posible hacer un presupuesto que crezca 4.5% y que todos los pliegos presupuestales reciban más dinero que el anterior? Ahí es donde comienza a haber cierta inconsistencia, Fernando, porque, por ejemplo, nosotros para este año hicimos un ejercicio de los 1.900 distritos que tiene el país y le aplicábamos un corte de presupuesto de inversión de 5 millones de soles, caía de 1.900 distritos a 800 distritos. Entonces, que todos les asegure un monto de más de 1 millón de soles, digamos que va a ser un esfuerzo importante de redistribuir recursos entre los niveles de gobierno. Eso supone de que los ministerios van a tener menores partidas presupuestarias en el presupuesto de apertura y los gobiernos regionales y locales van a todos crecer. De lo contrario, no hay forma como cerrar las cifras. Creo que eso es positivo, y un aspecto que también ha dicho la declaración del ministro que me parece muy positiva es que se va a tratar de asignar el recurso en el presupuesto de apertura y no modificarlo a lo largo del año. Eso es bueno porque eso le da mayor predictibilidad a los alcaldes, a los gobernadores regionales, de saber con cuánto presupuesto cuentan y no estar todo el año pues pidiendo transferencias que desordenan la programación y que así se va a lograr ejecutar, ojalá, los presupuestos que se asignan en un comienzo, que son aprobados por el Congreso y no con recursos adicionales que el Congreso no llega a aprobar y que la opinión pública no se entera. Usted mismo ha recordado que el ministro dijo que la inflación cerraría a fin de año con 2.8%. ¿A usted le parece una cifra realista? Puesto que la que hemos manejado hasta ahora, los últimos 12 meses, era de 4%, ¿no? A ver, la cifra de inflación, la cifra de crecimiento del año entrante es, no sé a qué cifra te refieres, Fernando, pero... La cifra de inflación, cifra de inflación para este año, 2.8% a fin de año. Sí, va a ser debajo de 3%, que es el rango meta del Banco Central. Obviamente que esta cifra puede variar un poco en función de lo que pasa en el tipo de cambio. Hemos visto que ya ha empezado la rebaja de tasas de interés, o va a empezar la rebaja de tasas de interés en el Banco Central de los Estados Unidos, y eso podría tener alguna implicancia en el tipo de cambio, y el tipo de cambio se traslada obviamente al precio de los bienes importados. Entonces pudiera haber algún movimiento por el lado inflacionario, pero creo que si uno ve las expectativas, están ancladas muy dentro del rango meta, que se ubica por debajo del 3%. Entonces sí me parece una proyección realista. Por otra parte, usted lo ha dicho también, la cifra para el crecimiento económico del próximo año que se prevé es de 3%.
lo cual es menos que lo que se prevé para este año, porque el ministro mismo ha dicho en varias oportunidades que estaremos por encima del 3%. ¿Por qué razón el próximo año creceríamos menos, ligeramente menos, pero menos que este? Mire, Fernando, yo lo que creo es que este año ha sido un año, el 23 me refiero, el 24 me refiero a un año de recuperación económica, porque post todos los desastres del año anterior ha habido un efecto rebote importante que ya no se va a ver el año 25, y creo que también tenemos el hecho de que ya entramos al ciclo electoral, y cuando hay ciclo electoral se frena la inversión en el país, muchas decisiones se postergan hasta que no se diluciden cuáles van a ser los resultados de los comicios generales, y especialmente habida cuenta que tenemos reelección en el Congreso, reelección en los gobiernos regionales y locales. Eso añade también un factor adicional de inquietud, y muchos deciden postergar inversiones que todavía no han invertido recursos desde ya. Entonces, proyectos que van a continuar, va a ser la carretera central, algunos emblemáticos, y muchos culminan este año. Recordemos que ya culmina la inversión del aeropuerto de Lima, culmina la inversión inicial de Chancay, y van a haber algunas inversiones mineras, pero evidentemente no lo suficiente como para mover la aguja de la inversión, y así tengamos un crecimiento mayor el año 25 y en adelante. Usted recordará que la presidenta Dina Boluarte afirmó en su discurso del 28 de julio que en 30 días estaría listo un proyecto para presentar ante el Congreso de creación de un ministerio nuevo, que probablemente asumiría otros, ¿no?, en el Ministerio de la Infraestructura. ¿Esta decisión tiene que verse reflejada en el presupuesto para el 25? Tendría que verse reflejada, porque vamos que el presupuesto ya debe tener todas las partidas para los 19 ministerios, y si es que no lo tiene explícito, probablemente haya algún artículo que faculte a la creación de nuevos ministerios o fusión de algunos. Sería lo responsable, y probablemente los recursos estarían en la reserva de contingencia. Pero como todavía no hemos revisado el proyecto de ley, yo diría que recursos van a tener los ministerios que existen. No pueden ellos poner recursos en cosas que todavía no se han aprobado, pero sí dejar ciertos montos y algunos artículos habilitantes en la propia proyecto de ley, ¿no? Y eso lo sabremos cuando hagamos una revisión más exhaustiva de lo que recién el gobierno presentará mañana al Congreso. De acuerdo, usted ha hecho notar que la presentación de esta ley de presupuesto general de la República tiene lugar en una circunstancia política que hace temer que los populismos puedan desatarse en torno a gastos complementarios. Es un problema que pasa todos los años, ¿no es cierto? Cuando se presenta a fin de agosto es una cosa, es un monto menor que el que suele salir unos meses después, pero tiene un temor particular este año. ¿Usted cree que hay presiones, que habrán presiones presupuestales mayores que en otros años? A ver, la virtud de nuestro esquema constitucional presupuestario es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Entonces, en teoría, se supone que el techo de gasto que presenta el Ejecutivo, que es congruente con estos 251.000 millones de soles que se ha puesto como el tope de gasto en los 3 niveles de gobierno para todos los poderes del Estado, no podría alterarse. Pero muchas veces el secreto está en las normas complementarias que se introducen en el texto del proyecto de presupuesto, especialmente durante el debate, porque acordémonos que vienen 3 meses de debate, y finalmente en el cuarto intermedio antes del 30 de noviembre. Y ahí es donde pueden introducirse proyectos que no tengan financiamiento, y acordémonos que hay el famoso anexo 5, ¿no? En el anexo 5 están todos los pedidos de los congresistas de proyectos de inversión que no tienen necesariamente cobertura o que no tienen pues una partida asignada en el presupuesto que se presenta ahora en el mes de septiembre al Congreso. Entonces, en la teoría, en el papel, no habría esa posibilidad, pero la realidad muestra que hay mucha presión de demandas adicionales que no se puedan atender, y ahí va a depender de la disminuida fuerza del Ejecutivo de poder impedir que les introduzcan medidas de gasto. Un fallo reciente, recurrente del Tribunal Constitucional
nuevamente abre la puerta para que el Congreso pueda plantear iniciativas de gasto que afecten a ejercicios fiscales futuros. Esa es una contingencia que puede de alguna forma validar alguna acción del Congreso, pero no ha habido en mi memoria, Fernando, ningún caso en el cual nunca se haya introducido alguna iniciativa de gasto por parte del Congreso. Siempre ocurren usualmente en estas negociaciones tras bambalinas que ocurren antes de la aprobación de la ley de presupuesto el 30 de noviembre. De acuerdo. Y una pregunta final, aprovechando que lo tenemos para hablar sobre el presupuesto. El día de ayer hemos tomado conocimiento de un comunicado severo, escrito por los miembros del directorio de la empresa petrolera Petroperú. Tengo entendido que están en este momento reunidos con autoridades del Ejecutivo. ¿Cómo ha reaccionado usted ante lo que ese comunicado dice y sobre todo las 3 vías posibles que abre para el gobierno? A ver, mire, yo creo que hay dos hechos que son reales. Creo que el comunicado es bastante realista de la situación crítica que enfrenta Petroperú, pero acá hay una parte que creo que es importante alertar y de hecho en entre líneas lo que el presidente de Petroperú ha dicho es que está cerca de un umbral que es un umbral muy complicado. Si una empresa en el país que se rige por la ley de sociedades llega a una pérdida que comprometa a 2/3 partes de su patrimonio, lo que le queda es la insolvencia. Entonces, están contra el reloj y de no conseguir algún aporte de capital del gobierno, lo que quedaría es la insolvencia en esa empresa. Yo acabo de leer una última declaración del ministro de Economía donde él ha declarado justamente que no se le va a dar ningún recurso del presupuesto a Petroperú para capitalizarla. Lo que yo me imagino que tienen en mente es utilizar garantías y otros mecanismos no presupuestarios para poder hacer frente a las necesidades de Petroperú. Yo no puedo concebir que una opción para el gobierno sea declararla en insolvencia y entrar a un proceso concursal o de quiebra. Eso sería un escenario extremo, pero estamos en una situación bien crítica para llegar a un punto en el que el directorio de la principal empresa estatal peruana le ponga pues un ultimátum a su accionista. Eso usualmente no ocurre, pero eso ha sido el caso, y lo que muestra es la gravedad de la situación financiera de esta empresa, que se debate entre la quiebra y un nuevo salvataje que eventualmente serán recursos que paguemos todos los peruanos, lamentablemente. Muchas gracias, señor Luis Miguel Castillo, economista, ex ministro de Economía. Tomamos nota que nos dice que cuando el ministro Arista dice que no habrán recursos presupuestales, no está excluyendo que hayan recursos de otro tipo. Usted ha mencionado garantías y otras formas de recursos. Veremos entonces qué es lo que se logra hacer con esto. Muchas gracias, señor.